Buenos días, hermanos. En nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, queremos saludar a todos nuestros hermanos, también a nuestros hermanos de regiones y también a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Hoy me toca compartir la palabra y seguiremos compartiendo, hermano, el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Las bienaventuranzas. La verdad que han sido una bendición porque a través de ellas también hemos podido un poquito comprender el carácter de Cristo, ¿cierto? Hemos podido un poquito darnos cuenta cómo era el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que seguiremos viendo estas paradojas, estas hermosas palabras que el Señor les habló a sus discípulos en el monte, ¿cierto?, de los Olivos. Vámonos a Mateo, ¿cierto? Seguimos en Mateo 5. Y dice así la palabra del Señor. Hoy vamos a ver la bienaventuranza que dice sobre los misericordiosos, ¿ya? Pero vamos a leer desde el 1 de nuevo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta última bienaventuranza es la que vamos a compartir en esta mañana. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, vamos a poner en oración esta palabra y comenzaremos un poquito a extraer estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana, por tu Hijo amado Jesucristo, que nos puedas tú guiar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en esta hermosa palabra, Señor, de nuestro Señor. Te pido, Señor, que esta bienaventuranza pueda realmente entrar en nuestros corazones y hacerse realidad, Señor. Ayúdame, Señor. Guíame con tu Santo Espíritu, Señor, y que pueda compartirlo con humildad, con sencillez, para que todos, Señor, podamos comprender, Señor, qué importante es la misericordia en nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, hermanos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el lenguaje actual dice: Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Cambia la palabra, pero es el mismo sinónimo. Misericordiosos cambia a compasivos. A través de estas dos versiones, ¿cierto?, podemos empezar, hermano, a comprender esta bienaventuranza sobre la misericordia. Ahora, estuvimos viendo, ¿cierto?, la bienaventuranza pasada, ¿cierto?, que estuvimos hablando acerca de la justicia, ¿cierto? Y por supuesto que la misericordia es distinta a la justicia. Vimos que la justicia
tiene que ver con dar a cada uno según merecen sus obras, ¿cierto? Eso estuvimos viendo. En cambio, hermanos, la misericordia es hacer bien a quien no lo merece. ¿Escuchó bien? Porque de esto se va a tratar, hermano, justamente esta bienaventuranza. Misericordia es hacer bien a quien no lo merece. Misericordia, en el sentido de estos pasajes, hermano, significa ser compasivos. Porque la verdad, la misericordia, hermano, está ligada con la compasión. Por quien, como decíamos, no lo merece. En el sentido bíblico, es un concepto que abarca compasión y perdón. Se trata de dejar a un lado nuestros propios derechos para tratar a los demás con bondad y ayudar también a los necesitados. Cuando tú das misericordia o extiendes misericordia, esa misericordia siempre tiene que ir acompañada de una compasión profunda por lo que está viviendo la otra persona. La palabra griega utilizada en estos versículos respecto a la misericordia es elimón, E-L-E-E-M-O-N, elimón. Y es interesante entender que en el griego original esto implica un profundo sentido de compasión y piedad que nos mueve a una actitud de conmiseración, incluso del mal de alguien. Por eso que la misericordia no es solo una emoción, hermanos, sino una respuesta verdadera y activa al sufrimiento y las necesidades de los demás. La misericordia es ser compasivos con el prójimo. Cuando Jesús habla de misericordia o de misericordiosos, se está refiriendo a aquellos que encarnan este espíritu compasivo, que viven la misericordia, hermano, como lo hizo Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que estas personas o creyentes se conmueven por la situación de los demás. Y un misericordioso busca aliviar el sufrimiento por sobre el suyo propio. La misericordia puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo perdonando a aquellos quienes nos han hecho daño, por ejemplo. También la misericordia se explica o se expresa ayudando, por ejemplo, a los que están en apuros, mostrando bondad a los marginados, a los oprimidos. La misericordia también tú la puedes expresar, por ejemplo, visitando a un enfermo o llevando un consuelo o simplemente acercándote a alguien, a lo mejor a alguien que te haya hecho daño o a alguien que tú le hayas hecho daño. Ahí también tú puedes aplicar la misericordia. Miren, Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermoso pasaje, ¿eh? Debemos ser benignos, como dice este pasaje, y debemos ser benignos unos con otros, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús, hermano. Esta es la verdadera característica, hermano, de aquellos que son bienaventurados y misericordiosos, de aquellos que son discípulos de Cristo, hermano. Lucas 6:36 también lo refleja. Dice así: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre Celestial, ¿cierto?, es misericordioso. Lucas 6:36. Por eso que nuestra actitud, hermano, debe ser siempre de benignidad, de mansedumbre, de misericordia, de bondad. Y aquí, hermano, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Nos cuesta ser benignos? ¿Nos cuesta ser misericordiosos, hermano? ¿Somos realmente misericordiosos y perdonadores? ¿Somos compasivos como lo es Dios con nosotros? ¿Tenemos realmente la misericordia de Dios y la compasión del Padre Celestial en nuestra vida? Son preguntas, hermano, que nos debemos hacer. ¿Ah? ¿Te justificas o nos justificamos muchas veces como aquellos que dicen, no, si perdonar es divino, o tener misericordia o ser compasivo es divino? No es humano. Hay muchos que no perdonan porque dicen, no, es que eso hay que ser muy elevado espiritualmente para perdonar o tener misericordia. Eso ya queda para Dios, para alguien que es divino. Puede ser, porque la verdad que para tener misericordia o perdonar debemos tener el amor de Dios en nuestra vida, hermano. Pero también esa gente que piensa eso, lo hacen porque quieren desligarse justamente de estos valores que son la compasión y la misericordia. Sabemos, hermano, que a los seres humanos, incluidos los cristianos, nos resulta mucho más fácil, hermano, mostrar misericordia y compasión con quienes nos caen bien o con quienes nos agradan, ¿cierto? Pero difícil es extender compasión y misericordia con quienes, por ejemplo, nos hacen a veces la vida imposible o a veces nos caen mal. Como que ahí la pensamos, ¿cierto? Porque debemos ser sinceros, hermanos, delante del Señor. Por eso que es importante, a través de nuestra vida cristiana, cultivar justamente esta bienaventuranza. Por eso que es fácil amar y tener compasión y misericordia con aquellos que nos son a veces gratos en nuestra vida. Pero la verdad, hermano, que no debe ser así. Nosotros siempre debemos extender la misericordia o el perdón sin hacer acepción de personas, hermano. Y eso es lo que le tenemos que pedir a Dios, que nos ayude para nunca hacer acepción cuando debamos perdonar a alguien o ser compasivo o misericordioso con alguna persona.
Y esto muchas veces también pasa, hermano, a nivel de iglesia. A veces, a nivel de iglesia, la misericordia, la compasión, hermano, y el perdón brillan por su ausencia, hermano. Afloran más otros valores. A veces prevalecen más el orgullo, las divisiones, el poder, el egoísmo, que realmente el perdón y la misericordia, incluso en los propios hermanos de la fe, hermano. Y también a veces nos damos cuenta que hasta en los propios incrédulos o en la gente que no tiene a Dios, vemos más misericordia que en aquellos que a veces sirven al Señor, hermano, o aquellos que están insertados en alguna iglesia, hermano. A veces los mismos incrédulos, hermano, y esto es vergonzoso decirlo, pero a veces la gente que ni siquiera tiene a Dios, tienen actos de misericordia y de bondad que los propios hijos de Dios, hermano. Y eso a veces se ve reflejado. Por eso hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia entre hacer misericordia y ser misericordiosos. Y la bienaventuranza, justamente esta bienaventuranza, no es para los primeros, sino para los segundos, para los que viven en misericordia. Aquellos que tienen en su vida la compasión, o sea, un espíritu compasivo de Cristo, un fruto, porque este es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto del carácter de Cristo. Aquellos que realmente cultivan en su vida cristiana la misericordia, logran realmente empezar a vivir una vida en compasión por su prójimo. Y empiezan a dejar de lado atrás sus egoísmos, sus orgullos, y empiezan a vivir en compasión. Y un ejemplo claro, hermano, de esto, un ejemplo claro que pone Jesús para este contexto, es justamente un pasaje maravilloso, hermano, que sale en Mateo 5, ahí mismo, porque estamos en Mateo 5, 43 al 48. Este es un ejemplo también de misericordia. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con estas palabras, hermano, el Señor Jesucristo nos está diciendo, sed pues misericordiosos y compasivos, como también vuestro Padre Celestial es misericordioso con nosotros, hermano. Y también nos llama, hermano, a una perfección en la misericordia y en el perdón, hermano. A una perfección en la compasión, en el amor también a tus enemigos. Porque si tú amas a aquellos que aún te hacen mal, también estás perfeccionando la misericordia. Estás perfeccionando la compasión. Y también este pasaje se podría también aplicar y se puede aplicar a la iglesia. Finalmente,
Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Por eso que este es un principio como recíproco que debemos tener con nuestro prójimo. Y debemos comprender que la misericordia de Dios debe reflejarse en nuestro carácter. Y debe ser una característica fundamental de todo hijo de Dios. Debemos cultivar este fruto del Espíritu. Debemos cultivar esta bienaventuranza. Porque así estaremos realmente teniendo el carácter de Cristo en nuestra vida. Yo, por ejemplo, pensaba, yo decía, extender a veces misericordia para ganar más misericordia de parte de Dios, ¿cierto? Está bien, uno puede extender misericordia para ganar misericordia de parte de Dios. Pero la verdad que uno debe extender misericordia en respuesta a la misericordia que hemos recibido de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso que a medida que somos transformados y renovados por nuestro Señor y su gracia, y cultivamos realmente la compasión y la misericordia, Dios realmente nos podrá usar como verdaderos instrumentos de misericordia y de puentes para extender compasión hacia otros. Por eso que la misericordia es una actitud de comprensión, de bondad, de perdón, y también es una actitud de amor. Por eso que la misericordia encierra muchos valores, hermano, que debemos cultivarlos en nuestra vida. Y si no los tenemos, pedirle al Señor. Reconocer y ser sincero que muchas veces nos cuesta, hermano, extender misericordia. Nos cuesta ser compasivos con aquellos que a veces nos dañan o nos han ofendido. Para comprender el significado completo de esta bienaventuranza de Mateo 5:7, veremos en acción uno de los ejemplos más conmovedores de misericordia que la verdad, hermano, no te dejarán indiferente. Y que el Señor aplicó en su vida. Mire, Lucas 10, vámonos a Lucas 10. ...25 al 37... Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, hermano, a veces nos viene la justificación, hermano. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita,
llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿No me van a decir, hermano, que es un ejemplo tremendo de misericordia, hermano, que nos da nuestro Señor Jesucristo? El buen samaritano. Con estas palabras, hermano, el Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos ser misericordiosos y compasivos. Porque Dios es así, hermano. Dios, el Padre Celestial, es misericordioso con nosotros, hermano. Esta parábola de Jesús describe, ¿cierto?, a un hombre golpeado, dejado por muerto al borde del camino. Luego pasa un sacerdote y un levita y pasan sin ayudarlo. Pero un samaritano, movido por la compasión, se detiene para ayudar a este hombre herido. Atiende sus heridas, lo lleva a una posada y paga más encima, saca de su bolsillo y paga por su cuidado. Las acciones del samaritano demuestran y ejemplifican la misericordia que debemos tener, hermano. Él ve el sufrimiento y se conmueve de la persona o del que estaba pasando esa desgracia. A pesar de la enemistad cultural y social que había entre judíos y samaritanos, ¿cierto? Ustedes saben que no se llevaban bien, no había una conexión entre ellos, ¿cierto? Por muchas cosas. Sabemos que los judíos a los samaritanos los consideraban personas de segunda clase, ¿cierto? Eran como despreciados. Y Jesús justamente usa esta parábola para enseñarnos que la misericordia, hermano, trasciende las barreras sociales. Este texto nos habla que la misericordia debería trascender toda barrera social, cultural, étnica, incluso hasta religiosa, hermano. Nos llama a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros vecinos, a ese vecino medio complicado que hay en la casa a veces. Hermano, Dios te llama a amarlo, a aceptarlo. Lo mismo si en el trabajo tienes algún compañero complicado, que los hay, hermano. Bueno, tienes que aplicar este principio, porque a eso Dios nos manda como hijos de Dios, como discípulos verdaderos de Cristo. Por eso es que Dios nos llama a amar a todos y a tener misericordia con todo el mundo, hermano. Hoy en día estamos viviendo en Chile una tremenda crisis por el tema de la migración y se levantan distintos grupos hablando mal de los venezolanos, hablando mal de los colombianos, hablando mal de los haitianos, hermano, y eso no es correcto, hermano. Usted, al menos como cristiano, no puede hacer acepción de persona. Todo lo contrario.
Debemos amar a esa gente y recibirlas bien y ayudarlos en lo posible. ¿Ah? No podemos hablar mal de los venezolanos o porque llegan delincuentes de otros países, los vamos a meter a todos en un mismo saco, hermano. No es así. Pero se levantan gente hablando mal de los venezolanos, hablando mal de los colombianos, y los desprestigiamos, hermano, y los queremos echar, y les cerramos las puertas, y eso, hermano, Dios, eso es un tremendo pecado delante de Dios, hermano. Que Dios no lo va a pasar por alto. Eso no es amor al prójimo. Eso no es tener misericordia con aquellos que han salido de su país por distintas situaciones y han tenido que emigrar a otro lugar para buscar nuevas oportunidades, hermano. Si tenemos la oportunidad, bueno, hermano, seamos como el buen samaritano. Recibámoslos bien, con cariño, con afecto, porque no todos son malos, no todos son personas que vienen a hacer daño a un país. No todos son delincuentes. Eso es como una enseñanza, hermano. Otro ejemplo maravilloso de misericordia se encuentra en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de los evangelios, hermanos, vemos cómo Jesús extendió su misericordia a los marginados, a los oprimidos, a los enfermos. Y vemos cómo el Señor sanó, perdonó a pecadores, dio esperanza a aquellos que no la tenían, trató con dignidad a aquellos que eran rechazados en ese tiempo, porque los judíos eran nacionalistas, hermano, en ese tiempo. Cuando Cristo viene, ellos eran personas que hacían excepción de gente, de personas, pero el Señor les demuestra todo lo contrario. Juan 8, del 1 al 11. Mire, aquí tenemos otro ejemplo más hermoso, hermano. Juan 8, del 1 al 11, dice: y Jesús fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo venía a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle al Señor, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es una clara expresión de compasión y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos a Jesús mostrando su misericordia a una mujer sorprendida en pleno adulterio, ¿cierto? Mientras
Mientras que la ley exigía su muerte, Jesús le ofrece ¿qué? Perdón. Y le extiende su gracia y su misericordia. Le extiende su compasión, dándole una nueva oportunidad para que esta mujer tuviera una nueva vida en Cristo. Ni yo te condeno, le dijo, vete y no peques más. Le da una advertencia al Señor. La perdonó, pero le dijo, no sigas en lo que estás haciendo. No peques más. La misericordia de Cristo mostrada en su magnitud máxima, hermano, con esta mujer. Otro ejemplo para considerar es la parábola de los deudores. Mateo 18. Miren, hermanos, son ejemplos maravillosos que usted siempre los tiene que tener ahí. Para que siempre, hermano, la misericordia de Dios lo acompañe en su vida cristiana. Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esta es la clara explicación, hermano, de que si Dios ha sido misericordioso con nosotros, perdonando nuestros pecados, hermano, y tantas maldades que tenemos, Dios también espera lo mismo de ti. Del mismo modo que Dios nos perdonó, es como tú también debes perdonar y ser misericordioso con aquellos que te han tratado mal en algún momento o te han ofendido. Debemos ser compasivos con aquellos que nos han ofendido, porque esta es la muestra de cómo Dios es su justicia, su amor, su misericordia. ¿Y sabes por qué debemos actuar así, hermanos? Porque todos nosotros somos y éramos pecadores, y somos pecadores, y no merecíamos, hermano, el perdón de Dios. No merecíamos la justicia ni la misericordia de Dios, hermano. Lo que merecíamos era el juicio de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Efesios 2, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Tito 3, 4 y 5. Por eso que la misericordia y la compasión tienen un poder, hermano, transformador, tanto para el que la da como para el que la recibe, hermano. Cuando mostramos misericordia, estamos participando de la obra redentora de Cristo también, hermanos. Porque nos convertimos en instrumentos de misericordia, en instrumentos de amor, de compasión, de bondad. Y eso, hermano, abre esperanza para otros también. Abre esperanza para los que están buscando sanidad interior, para los que están buscando perdón, para los que están buscando restauración, para aquellos que tienen los corazones rotos, hermano, sin esperanza. Si tú actúas así, vas a poder darle a lo mejor la oportunidad a alguien que conozca la misericordia de Dios, que conozca la compasión de Cristo. Y esto te hará, hermano, estar más alineado con el Señor. Como hijos de Dios estamos llamados a ser misericordiosos. Estamos llamados a ser compasivos. Así, hermano, nos estaremos identificando con el corazón de Cristo. Romanos 12, 14 al 21. Vámonos a Romanos 12, hermano. Romanos 12, 14 al 21 dice: bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí tenemos también cómo debemos actuar, hermano, y cómo debemos aplicar también la misericordia y la compasión hacia los demás. Ahora, es muy posible, hermano, que aunque tú extiendas misericordia y muchas veces seas compasivo y bondadoso, a lo mejor, hermano, no te van a valorar. O muchas veces serás incomprendido, como lo fue nuestro Señor, hermano. Cuando Jesús estuvo sobre esta tierra, Él fue el hombre más misericordioso y compasivo que pisó esta tierra. Y así todo, hermano, todos lo dejaron, todos lo rechazaron. Recuerda siempre que el mismo Señor padeció la incomprensión de la gente y de las autoridades religiosas de aquella época, siendo Él el más misericordioso, el más compasivo. Por eso, hermano, no te preocupes por la incomprensión de las personas que a lo mejor tú les extiendes misericordia o bondad. Déjaselos al Señor. Si tú haces eso, yo lo único que te puedo decir es que tu galardón será grande en los cielos y que te espera la corona de vida, porque has tenido el carácter de Cristo, has podido ser compasivo como lo fue nuestro Señor.
Recuerda que misericordia y justicia están ligadas en las bienaventuranzas. La verdadera misericordia sostiene la justicia porque aborda las causas profundas del sufrimiento y la injusticia también, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La misericordia y la justicia, hermanos, son dos caras de la misma moneda, hermano. Porque la justicia busca corregir los errores y establecer equidad. Pero la misericordia va más allá de la justicia, porque ofrece compasión y perdón. Juntas, la justicia y la misericordia reflejan el corazón maravilloso de Dios, que es tanto justo como misericordioso. Mateo 5:7 nos recuerda tener un corazón siempre misericordioso, como Cristo. Esto también nos permitirá alcanzar la misericordia de Dios. Nos llama a ver a los demás a través de los ojos de Cristo, de los ojos compasivos de Cristo, reflejando su amor, su compasión y su misericordia, hermano. Esta bienaventuranza nos pone un desafío de ser verdaderos creyentes que viven y ponen por obra la compasión, la piedad, la misericordia. Especialmente con aquellos que nos han hecho daño, hermano, o nos han ofendido. El camino de los misericordiosos no es una opción en la vida cristiana. Es la vida cristiana. Te lo voy a volver a leer. El camino de los misericordiosos no es una opción en la vida cristiana. Es la vida cristiana. Por eso que la misericordia, hermano, debe estar en el centro de nuestra fe. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Encapsula una verdad profunda del reino de Dios, de la naturaleza, del carácter de Dios, de su Hijo amado también. Esta bienaventuranza nos llama a encarnar la compasión y el perdón que hemos recibido de parte de Dios y que debemos extenderlo hacia los demás. Nos desafía a vivir nuestra fe de manera tangible, hermanos, mostrando y reflejando la compasión de Cristo, de nuestro Señor, en un mundo, hermano, sin compasión, sin piedad. Recordemos siempre, hermano, como conclusión, que si no tenemos misericordia, hermano, con nuestro prójimo, Dios tampoco la tendrá con nosotros, hermano. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, hermano. Por eso que mostrar misericordia y compasión es una respuesta a la misericordia que hemos recibido de Dios. Si logras, hermano, cultivar esta bienaventuranza, no solo serás llamado bienaventurado, hermano, en el reino de los cielos, sino que podrás siempre acercarte a Dios confiadamente y podrás llegar a adquirir todas las promesas de Dios. Podrás tener una vida dichosa y feliz, hermano. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos, hermano. Hebreos 4:16.
Eso es lo que debemos hacer, hermano. Sabemos que estamos en un mundo, hermano, lleno de odio, lleno de egoísmo, de falta de perdón, hermano, de incomprensión, de falta de piedad, hermano. Sí. Recuerden ustedes, hermano, que aún los religiosos de aquella época, el Señor los tuvo que confrontar con su falsa espiritualidad. Por eso que Dios nos llama a ser misericordiosos. ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor tuvo que corregir y exhortar a los mismos fariseos, a estos sacerdotes? ¿Ah? Cuando les dice el Señor, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan? Y el Señor les dice, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ah? Cuidémonos, hermano, también de no caer en una religiosidad, hermano, porque si nos transformamos, hermano, en personas religiosas, hermano, vamos a estar muy alejados de la misericordia de Dios. Jesús encarnó también a los fariseos religiosos por su falta de compasión y misericordia. Por eso es que como hijos de Dios debemos cuidarnos de tener una verdadera misericordia como Cristo, no como estos religiosos fariseos. Mire, eso sale, le puedo dar el ejemplo de Mateo, por ejemplo. El ejemplo de Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y miren lo que les dice el Señor aquí. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué le menciona el Señor ahí? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cierto? Ahí el Señor le está hablando ¿a quién? A fariseos. Ahí no le está hablando a la iglesia. No le está hablando a sus discípulos. Pero estos se habían olvidado de la justicia y de la misericordia, hermano. Por eso nunca nos debemos olvidar, hermano, de la justicia y la misericordia y la compasión y la fe, hermano. Nunca. Mateo 5:7, como término, nos desafía a vivir nuestra fe, mostrando compasión y reflejando el corazón de Cristo en misericordia. Si eres compasivo y misericordioso, como hijo de Dios, hermano, en donde estés, podrás edificar y construir una sociedad más justa y misericordiosa, hermano. Así también estarás honrando y exaltando a Cristo. Podrás cumplir estas bienaventuranzas en tu vida. Hermano, te animo a que nunca la misericordia, la justicia, el amor, la compasión se agoten en tu vida. Te animo en esta mañana, hermano, a que cultives este fruto del Espíritu, que son parte del carácter de Cristo. Recuerda que vivir una vida recta no solo es ser justo o practicar la justicia, también es que vivas en misericordia, para ti y también para otros. ¿Ah? No solo que aceptes la misericordia de Dios en tu vida, sino también que tú la puedas entregar a otros, hermanos. Así también Dios será misericordioso de ti cuando llegues ahí al juicio final, hermano. Cuando Dios te juzgue, Dios también será misericordioso contigo, hermano. Recuerda que todos un día estaremos delante de Dios. Pero si fuiste misericordioso y compasivo, bueno, en el día del juicio Dios también lo será contigo. Así que cultivemos esta bienaventuranza.
Vamos a pararnos y que Dios nos ayude, hermano, a cultivar la misericordia, la compasión, el amor y el perdón también hacia nuestro prójimo. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta bienaventuranza, Señor, maravillosa que tú nos has dejado, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos. Ayúdanos a ser compasivos, Señor, y misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, que un día podamos estar en tu presencia, Señor, y que tú puedas extender, Señor, tu misericordia hacia nosotros, porque nosotros en nuestra vida también lo hicimos, Señor. Te pido por mis hermanos, te pido por todos, Señor, por mí, por toda la vida de aquellos que te aman, Señor, que podamos cultivar la compasión en nuestra vida, Señor. Que podamos mirar como Cristo miraba, Señor, a la gente con misericordia, con compasión, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta bienaventuranza. Dios mío, y que podamos ponerla por obra, Señor. Que podamos ponerla por práctica, Señor, en nuestra vida. Para que algún día tú también puedas tener misericordia de nosotros, Señor. Cuando estemos frente a tu presencia, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Ten misericordia de aquellos que no te conocen también, Señor. De aquellos que no han experimentado la salvación en Cristo. Ten misericordia también. Te lo pedimos todo esto por tu Hijo amado Jesucristo. Y llévate tú, Señor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Amén.